Tenemos el gran placer de presentar a Miguel, ¿sí? Miguel Jorge Lares, que nos visita desde Argentina, ¿sí? Que egresó como psicólogo de la Universidad de Buenos Aires en 1981 y que inició, no hace nada, y que inició en la transmisión del psicoanálisis desde esa época, siempre con una línea pues muy clara en ello, ¿no? Se inició como coordinador, haciendo parte de equipos institucionales, y en Colombia fue asesor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Barranquilla, y por ahí inician muchos temas con nuestro país, pasando por el Colegio Mayor de Antioquia, la Universidad de Antioquia en el tema del conflicto armado, ¿sí? Invitados por universidades en Chile, Colombia, México, ¿sí? Integrante de la Red Nacional de Estudios sobre Violencia, con sede en México, Chiapas, México, y pues autor de varios libros, entre ellos Infancia y Adolescencias en Riesgo, Desafíos de la Parentalidad, Psicoanálisis aplicado a la infancia, Psicoanálisis aplicado a la adolescencia, Pensar la guerra desde la perspectiva psicoanalítica y la historia. Actualmente coordina grupos, ¿sí? Grupos al cual pertenecemos, y ahí nos conocimos, en los que hablamos sobre temas importantes a través de la formación que nos entrega Lacan, ¿sí? Y es maravilloso realmente escuchar un psicoanálisis que se aterriza muchísimo, un montón. Bueno, y aquí estamos las dos que acompañamos este proceso: Liliana Betancourt, psicóloga, magíster en psicoanálisis, y la verdad la admiro desde que la conocí. La conocí por su hoja de vida, y desde ahí supe que seguramente hubo una conexión desde que leí esa hoja de vida cuando trabajaba en X institución en Colombia. Y bueno, en muchos otros procesos y cercanías personales y de familia. Y yo, Gladys Fuentes, psicóloga, con especialización en neuropsicología infantil y magíster en neuropsicología clínica, ¿sí? Trabajo en Palmira, en una clínica, y bueno, dirán, pues con este perfil, bueno, ya me dijeron doble agente, ¿sí? Mis evaluaciones. Una infiltrada de psicoanálisis en el mundo de las neurociencias. Sí, sí, sí. Realmente los inicios míos también fueron en esta cuna y no me he podido desprender de ella. Sí, bueno. Bueno, la idea de este encuentro es que pueda ser un poco una conversación. Entonces, Gladys y yo vamos a hacer un breve comentario sobre el apartado del texto que elegimos para compartir, y que luego nos abramos pues al diálogo, a las preguntas, a las experiencias, todo lo que pueda evocar también todo este tema de las infancias y adolescencias, que nos remite además a un montón de vivencias del pasado y del presente. Entonces, bueno, lo primero que tengo que decir sobre el libro es que me pareció un texto muy interesante, con un lenguaje amplio, con un lenguaje amable, que no es poca cosa hablar de un psicoanálisis que tenga un lenguaje amable, un libro que invita a través del diálogo entre los autores a conversar y que va evocando las propias experiencias de la vida profesional, de la clínica, las experiencias propias de infancia y adolescencia. Me costó mucho trabajo elegir un capítulo. Yo creo que hace 2 días tomé la decisión de hacer el comentario sobre uno en particular, porque realmente todos me resultaron temas pues de mucha actualidad, interesantes incluso para un diálogo entre disciplinas. Entonces creo que este libro tiene mucho material realmente para abrir preguntas y hacer reflexiones. Entonces yo voy a empezar a propósito de lo primero que vino a mí cuando leí este capítulo sobre lo violento en la adolescencia, con un cuento de Clarice Lispector que les voy a compartir. Se llama Restos del Carnaval. No, no del último carnaval, pero este, no sé por qué, me transportó a mi infancia y a los miércoles de ceniza en las calles muertas, donde revoloteaban despojos de serpentinas y confeti. Una que otra beata con la cabeza cubierta por un velo,
Iba a la iglesia atravesando la calle tan extremadamente vacía que sigue al carnaval, hasta que llegase el próximo año. Y cuando se acercaba la fiesta, ¿cómo explicar la agitación íntima que me invadía? Como si al fin el mundo, de retoño que era, se abriese en gran rosa escarlata, como si las calles y las plazas de Recife explicasen al fin para qué las habían construido, como si voces humanas cantasen finalmente, al fin, la capacidad de placer que se mantenía secreta en mí. El carnaval era mío, mío. En la realidad, sin embargo, yo poco participaba, nunca había ido a un baile infantil, nunca me habían disfrazado. En compensación me dejaban quedar hasta las 11 de la noche en la puerta, al pie de la escalera del departamento de 2 pisos, donde vivíamos, mirando ávidamente cómo se divertían los demás. 2 cosas preciosas conseguía yo entonces, y las economizaba con avaricia para que me durasen los 3 días. Un atomizador de perfume y una bolsa de confeti. Ah, se está poniendo difícil escribir, porque siento cómo se me va a ensombrecer el corazón al constatar que aún incorporándome tan poco a la alegría, tan sedienta estaba yo que en un abrir y cerrar de ojos me transformaba en una niña feliz. ¿Y las máscaras? Tenía miedo, pero era un miedo vital y necesario, porque coincidía con la sospecha más profunda de que también el rostro humano era una especie de máscara. Si un enmascarado hablaba conmigo en la puerta, al pie de la escalera, de pronto yo entraba en contacto indispensable con mi mundo interior, que no estaba hecho solo de duendes y príncipes encantados, sino de personas con su propio misterio. Hasta el susto que me daban los enmascarados era, pues, esencial para mí. No me disfrazaban. En medio de las preocupaciones por la enfermedad de mi madre, a nadie en la casa se le pasaba por la cabeza el carnaval de la pequeña. Pero yo le pedía a una de mis hermanas que me rizara los cabellos, lacios, que tanto disgusto me causaban, y al menos durante 3 días al año podía jactarme de tener cabello rizado. En esos 3 días, además, mi hermana complacía mi intenso sueño de ser muchacha. Yo apenas podía con las ganas de salir de una infancia vulnerable y me pintaba la boca con pintalabios muy fuerte, pasándome el colorete también por las mejillas. Entonces me sentía bonita y femenina, escapaba de la niñez. Pero hubo un carnaval diferente a los otros, tan milagroso que yo no lograba creer que me fuese dado tanto. Yo, que había aprendido a pedir poco. Ocurrió que la madre de una amiga mía había resuelto disfrazar a la hija, y en el figurín el nombre del disfraz era Rosa. Por lo tanto, había comprado hojas y hojas de papel crepé de color rosa, con las cuales supongo pretendía imitar los pétalos de una flor. Boquiabierta yo veía cómo el disfraz iba cobrando forma y creando poco a poco. Aunque el papel crepé no se pareciese ni de lejos a los pétalos, yo pensaba seriamente que era uno de los disfraces más bonitos que había visto jamás. Fue entonces cuando, por simple casualidad, sucedió lo inesperado. Sobró papel crepé y mucho. Y la mamá de mi amiga, respondiendo, tal vez a mi muda llamada, a mi muda envidia desesperada, o por su bondad, ya que sobraba papel, decidió hacer para mí también un disfraz de rosa con el material sobrante. Aquel carnaval, pues, yo iba a conseguir por primera vez en la vida lo que siempre había querido. Iba a ser otra, aunque no yo misma. Y a los preparativos me atontaban de felicidad. Nunca me había sentido tan ocupada. Minuciosamente calculábamos todo con mi amiga. Debajo del disfraz nos pondríamos un fondo de manera que si llovía y el disfraz llegaba a derretirse, por lo menos quedaríamos vestidas hasta cierto punto. Ante la sola idea de una lluvia repentina que nos dejase con nuestros pudores femeninos, con el fondo en plena calle, nos moríamos de vergüenza. Pero no, Dios iba a ayudarnos, no llovería. En cuanto al hecho de que mi disfraz solo existiera gracias a las obras de otro, tragué con alegría, tragué con algún dolor mi orgullo, que siempre había sido feroz, y acepté humildemente lo que el destino me daba de limosna. Pero ¿por qué justamente aquel carnaval, el único disfraz, tuvo que ser tan melancólico? El domingo me pusieron los tubos en el pelo por la mañana temprano para que en la tarde los rizos estuvieran firmes. Pero tal era la ansiedad que los minutos no pasaban. Al fin, dieron las 3 de la tarde con cuidado.
Para no rasgar el papel, me vestí de rosa. Muchas cosas peores que me pasaron ya las he perdonado. Esta, sin embargo, no puedo entenderla ni siquiera hoy. ¿Es irracional el juego de dados de un destino? Es despiadado. Cuando ya estaba vestida de papel crepé, todo armado, todavía con tubos puestos y sin pintalabios ni colorete, de pronto la salud de mi madre empeoró. En casa se produjo un alboroto repentino y me mandaron enseguida a comprar una medicina a la farmacia. Yo fui corriendo vestida de rosa, pero el rostro no llevaba aún la máscara de muchacha que debía cubrir la expuesta vida infantil. Fui corriendo, corriendo, perpleja, atónita entre serpentinas, confeti y gritos de carnaval. La alegría de los otros me sorprendía. Cuando horas después en casa se calmó la atmósfera, mi hermana me pintó y me peinó. Pero algo había muerto en mí, y como en las historias que me habían desencantado, ya no era una rosa, había vuelto a ser una simple niña. Bajé a la calle de pie, allí no era ya una flor, sino un pensativo payaso de labios encarnados. A veces, en mi hambre de sentir el éxtasis, empezaba a ponerme alegre, pero con remordimiento me acordaba del grave estado de mi madre y volví a morirme. Solo horas después llegó la salvación, y si me apresuré a aferrarme a ella fue por lo mucho que necesitaba salvarme. Un chico de unos 12 años, que para mí ya era un muchacho, ese chico muy guapo, se paró frente a mí, y con una mezcla de cariño, grosería, broma y sensualidad, me cubrió el pelo ya lacio de confeti. Por un instante permanecimos enfrentados, sonriendo sin hablar. Y entonces yo, mujercita, consideré durante el resto de la noche que al fin alguien me había reconocido. Era, sí, una rosa. Este cuento recoge algunos elementos de ese tiempo que nos empuja a un cambio de posición frente a la vida y a rupturas que, tal y como lo plantea el profesor Lares en su libro, difícilmente se transitan del lado de la calma y la armonía, o al menos no sin una cuota de malestar o sufrimiento por las rupturas que representa. Desde la mirada adulta que contempla este fenómeno con extrañeza, la movilización interna que aflora con lenguajes que no siempre pasan por la palabra, hacen aparecer la angustia frente a algo que se intuye, pero se deshace en las manos. A la consulta acuden padres angustiados, temerosos, también en duelo. ¿Qué le está pasando? No expresa nada. Si no me dice qué le pasa, no sé cómo ayudarlo. Ya no es la misma de antes, la cambiaron por otra. Era muy madura para su edad. Ahora se comporta como una niña. No sé quién es. ¿Por qué se corta? Nosotros criamos a una niña sana. Llegan también padres que en el desconocimiento de ese microuniverso que representan los discursos que hablan a los jóvenes en redes, conviven pasivamente con lo que allí transcurre, sin más alternativa que esperar a que lo que han transmitido en un tiempo anterior pueda hacerle la guerra a un enemigo sin rostro. Se encuentra entonces latente aquello que en la adolescencia nos resulta tan ajeno, inquietante, desconocido y riesgoso, porque nos enfrenta por un lado a revivir nuestra propia historia y por otro aquello que se nos sale de las manos, ahora desde el lugar de aquel que acompaña en este camino. Ahora bien, frente a aquellos actos transgresores que llevados al extremo redundan en acciones delictivas e incluso criminales por parte de los jóvenes, en los que parece haber una ruptura con los valores y principios de convivencia, el autor nos invita a salir del lugar de la perplejidad y asombro para adentrarnos en una reflexión con un marco más amplio, que contemple no solo los factores individuales y familiares, sino también los que atañen a la comunidad y a sus componentes políticos, culturales, económicos e históricos. Para ello, nos devuelve una pregunta sobre la violencia. ¿Es esta un epifenómeno o tiene una connotación estructural? Si consideramos que lo violento forma parte de esta sacudida inevitable que constituye el tránsito de la infancia a la adolescencia, ¿cómo pensarnos aquellos fenómenos donde la cuota de violencia no pasa por andamiajes simbólicos que puedan sostener un pasaje que en el acto no destruya de manera concreta a otros o a sí mismo? En este sentido, el autor nos recuerda cómo, a lo largo de diversas épocas y culturas, no ha existido una civilización que no contenga ritos de iniciación sostenidos por la comunidad, que señalen el pasaje de la niñez a la pubertad,
el reconocimiento de alguien que es semejante y diferente a la vez. Ritos que en sus inicios implicaban una cuota de violencia que involucraba ese cuerpo cambiante y que abrían la puerta a la articulación entre semejanza y alteridad. Ritos que retomaban y actualizaban un tiempo pasado con lo que atañe a la filiación y al linaje, enraizado con los orígenes de la cultura. En el cuento del inspector y con el carnaval como un escenario cultural que le permite pertenecer, vemos a una niña que en medio de la angustia y con la tragedia que conllevan la enfermedad y el advenimiento de la muerte, de la madre y de una parte de sí misma, da lugar a un deseo y entra en un juego de máscaras, en el que si bien se encuentra perdida, tiene la posibilidad de verse en otros. Con su hermana mayor peinándola, vestida con aquel disfraz de rosa ofrecido por alguien de su barrio, y que guarda la esperanza del nacimiento de algo nuevo y a la vez la fragilidad de lo que perece, encuentra la posibilidad de recorrer su pregunta sobre la identidad, enfrentando la mirada de ese joven más grande que se acerca con una mezcla de cariño, grosería, broma y sensualidad. Puede verse mujer. Si bien los rituales de la antigüedad fracasaban en su tarea de regulación de la vida sexual de los jóvenes, constituían un andamiaje sostenido por personas de carne y hueso, que se hacían cargo de no dejar solos a los adolescentes en el árido camino que atravesaban. Nos dice el autor, si la pubertad pone en juego ciertos agujeros que agujerean la familia, escuela, profesionales, no es lo mismo que la apelación implícita en estos agujeros se dirija a la televisión o a un videojuego que a una trama en la que hay personajes con nombre y apellido, una comunidad con su historia, con sus propios agujeros, castrados, que se implican en la apelación y en ese fracaso. Sin duda, menciona el autor, aquellos rituales que formaban parte de la tradición de la cultura y del linaje, por razones relacionadas con la globalización de la ciencia y el capitalismo, han declinado, y ese vacío que antes ocupaba la comunidad lo toman grupos con discursos que se mueven entre lo delictivo y en distintos órdenes del fundamentalismo. ¿Qué los hace tan atractivos? ¿Qué encuentran los jóvenes allí? Se pregunta el autor. Pertenencia, identidad, un orden, una jerarquía, cierto poder y la fantasía de que a partir de un hacer algo específico se resuelve su identidad sexual. Queda entonces la familia en sus múltiples formas contemporáneas como soporte único y limitada para responder a las complejidades del mundo contemporáneo. En ocasiones buscando asumir un rol frente a esta muerte y renacimiento de un sujeto que representa la adolescencia. En otras, paralizada por la angustia de dejar atrás al niño y la extrañeza ante el desconocido que aflora, dejando de lado lo que posibilita la presencia. Por nuestra parte, aquellos que elegimos trabajar con las infancias y adolescencias en diferentes escenarios, debemos, como nos dice el autor, salir a la cancha embarrada y abordar como podemos las expresiones de violencia de los jóvenes o de sus familias y en esa labor articular con la singularidad de cada caso, siendo parte del entramado y prestándonos a trabajar con los hilos sueltos, poniéndonos en juego para favorecer, con los recursos que tenemos a la mano y desde las limitaciones y frustraciones ante los impedimentos, una oportunidad para acompañar este demandante tránsito. Nos dice el autor, podemos afirmar que en este advenimiento a la mayoría de edad representa la llegada de un nuevo integrante al clan, y esto implica una formidable confrontación con la alteridad que pone a prueba el andamiaje simbólico del sujeto mismo, de las familias, y en consonancia de aquello que está disponible en la cultura de la época. Bueno, hasta allí mi comentario.